23 de agosto de 2005. El Servicio Nacional de Meteorología sigue la trayectoria de una sencilla tormenta que se ha formado sobre las Bahamas. Una tormenta de este tamaño no suele provocar daños en los edificios ni causar víctimas. De hecho, en este momento la denominan depresión tropical 12. Pero la situación cambió. De repente la tormenta se convirtió en el mayor de los ciclones. Un huracán de fuerza 5 con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Lo llamaron Huracán Katrina. Cuando Katrina llega a los estados de la costa del Golfo, Estados Unidos sufre una de sus mayores catástrofes naturales de la historia. El huracán provocó pérdidas materiales de 65.000 millones de euros y más de 1.800 víctimas mortales. Al igual que otros huracanes ocurridos el mismo año, el Katrina demostró tener un comportamiento peculiar que no se había detectado anteriormente en ningún huracán de consideración. En la temporada de huracanes de 2005 hubo algunas anomalías bastante extrañas. Ocurrieron cosas que no debían haber ocurrido. Una de las anomalías fue que muchas de las trayectorias seguidas por los huracanes fueron líneas rectas, cuando los huracanes no se desplazan en línea recta. De todo aquello surgió una teoría un tanto siniestra y quizá exagerada. Hay algunas teorías conspiratorias bastante siniestras en torno al huracán Katrina. Hay gente que cree que Katrina golpeó donde golpeó con la fuerza con que lo hizo, debido a los experimentos de manipulación del clima de Rusia o de China. Justo antes de llegar a la costa, el Katrina hizo un giro abrupto de 90 grados hacia la izquierda y recorrió la costa durante bastante tiempo antes de adentrarse en tierra. Eso hizo que surgiesen voces de alarma que decían que el enemigo nos estaba lanzando huracanes, que nos estaban bombardeando con el clima. Por ahora no ha habido ninguna prueba fehaciente de tal conspiración. La mayoría atribuye el recorrido del Katrina a los caprichos de un huracán, pero ilustra el potencial de un arma así. El control y la gobernabilidad de un huracán te dan un poder al menos equivalente al de la posesión de armas nucleares. Los huracanes podrían ser el arma definitiva de guerra. Al año siguiente del Katrina ocurrió algo extraño. Según el Servicio Nacional de Meteorología, en 2006 ningún huracán tocó tierra. ¿Podría estar el ejército utilizando HAARP para alejar los huracanes? Según Jerry Smith, existe una extraña zona de altas presiones sobre el sureste de Estados Unidos que apunta en esta dirección. Esta zona de altas presiones nunca había existido. Jamás se vio una zona de altas presiones estancada sobre el sureste de Estados Unidos durante toda la temporada de huracanes. Nunca había ocurrido con anterioridad y ahora lleva 3 años seguidos ocurriendo. Esta zona de altas presiones funciona como los paragolpes de la máquina de pinball, haciendo que todos los huracanes reboten y vuelvan al mar. El hecho de que coincidan la fecha en que se acabó de construir HAARP y la formación de este fenómeno a mí me parece muy elocuente. Los meteorólogos dicen que la zona de altas presiones es solo una anomalía del tiempo, una de tantas que ocurren en la naturaleza, pero su intensidad asombra a muchos meteorólogos. ¿Es este el mismo sistema artificial de altas presiones, dicen los expertos, que se estancó sobre California entre 1988 y 1992? En la actualidad, los estados niegan que estén utilizando el clima como arma, pero también hay indicios de lo contrario. Este informe de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos resume de manera gráfica el deseo del ejército por explotar y manipular el clima con fines bélicos para el año 2025. Esta frase es una de las más contundentes de la obra. Cito: la modificación del clima es un multiplicador de la fuerza de enorme poder con implicaciones de largo alcance en un entorno bélico. Coincidiendo con la emisión de estas señales, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. En 1982, un informe del investigador del Pentágono, L. Ponte, alerta sobre la creación de áreas artificiales de ionización en las capas altas de la atmósfera debido a esta señal. La señal podría haber desviado la corriente en chorro y haber alterado el patrón de circulación del aire del planeta, lo mismo que había teorizado Nikola Tesla 100 años antes.
Los laboratorios militares llevan tiempo estudiando en profundidad el efecto de las ondas de radio en la atmósfera y los cambios en la dinámica de la atmósfera. Algunos estudios apuntan a que se puede desviar la corriente en chorro y provocar cambios en el clima. Esta es la corriente en chorro a comienzos de los años 80. Corrientes de viento a gran altura empujan la humedad hacia la costa suroeste de Estados Unidos. Las flechas indican el movimiento del viento en dirección este. Pero de acuerdo con la NOAA, la Agencia Oceánica y Atmosférica Nacional, entre los años 1988 y 1992, durante la sequía de California, se produjo una anomalía en la corriente en chorro. Los vientos empezaron a cambiar de dirección y a soplar del este hacia el oeste, en vez de en su sentido habitual, y la corriente que llegaba al oeste era mucho más débil que de ordinario, lo que provocó la sequía. En 1995 la corriente en chorro había vuelto a su estado normal. La Unión Soviética negó cualquier implicación en una guerra climática. Sin embargo, los que creen que sí lo fue no ven nada extraño en esta actitud. De hecho, es la que esperan. Una de las claves de la guerra climática es la facilidad para negarla. El cambio climático se puede atribuir a cualquier cosa. Nadie puede averiguar si es solo el clima o si hay alguna aplicación militar siniestra detrás de todo. Si somos capaces de manipular la naturaleza a nuestro antojo, se pueden producir ataques encubiertos por los que han sido tan famosos nuestro país y muchos otros, y aún así poder negarlo de manera rotunda. Los expertos en clima de la NOAA y del Servicio Meteorológico Nacional no tienen una explicación para esta anomalía en la corriente en chorro. La atribuyen a los giros imprevistos que da la naturaleza. Sin embargo, no es mera coincidencia que Estados Unidos comenzase a levantar su propio campo de antenas en febrero de 1992. Las antenas se sitúan en Gacona, en Alaska, y el proyecto se llama HAARP. HAARP es el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, un esfuerzo conjunto de las Fuerzas Aéreas y de la Marina, junto con varias instituciones académicas. Actualmente es la mayor estación emisora de ondas de radio, pero no es la radio que estamos acostumbrados a oír. La estación tiene la patente exclusiva de concentrar la energía procedente del campo de antenas en un punto situado en las capas altas de la atmósfera, en una región conocida como la ionosfera. HAARP utiliza 180 antenas de 22 metros de altura que trabajan en conjunto como si fuesen una sola antena móvil gigante. La antena es móvil porque puede dirigir millones de vatios de ondas de frecuencia extremadamente baja hacia un pedazo minúsculo de la atmósfera. Hablamos de una cantidad de energía de 3,6 millones de vatios. Para que se haga una idea de lo que representa, la mayor estación de radio AM de Estados Unidos emite 50.000 vatios. HAARP es como 72.000 estaciones de radio de 50.000 vatios emitiendo ondas hacia un punto de 19 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho y 144 de alto. Este es el punto al que apunta HAARP, una zona situada a 480 kilómetros de Anchorage. El ejército de Estados Unidos dice que HAARP se está utilizando para estudiar las propiedades físicas y eléctricas y el comportamiento de la ionosfera con fines tanto civiles como de defensa. Pero también hay otras teorías. Que la cantidad de energía emitida al cielo por HAARP está calentando la atmósfera y eso produce cambios en el clima. HAARP se está utilizando para la modificación del clima. Los propios registros del ejército lo demuestran. Lo tienen escrito en sus propios documentos, pero siguen negándolo en público. Brooke Agnew lleva 30 años investigando la tecnología de las ondas ELF y está convencido de que el efecto de HAARP en la ionosfera está alterando el clima. HAARP no afecta directamente a la corriente en chorro, pero sí indirectamente, porque si empujamos la ionosfera hacia el espacio, la estratosfera que está por debajo de ella tiene que desplazarse para rellenar el hueco y en ese movimiento puede desplazar la corriente en chorro con ella y desviar su trayectoria en cientos de kilómetros y por lo tanto el desplazamiento del agua por nuestra atmósfera. Agnew ha ideado un aparato para demostrar cómo puede afectar HAARP a la atmósfera. Esto de aquí es un generador de nubes, un nebulizador ultrasónico que crea las partículas de agua que forman las nubes.
En este momento la cámara se está llenando de partículas microscópicas de agua. Como ves, está casi cubierta de vapor y el vapor se está condensando un poco por los lados. Espera, ahora lo verás mejor. Como ves, se ha formado una niebla espesa, la misma que puede haber en una nube a 15 kilómetros de altura. En el fondo del generador de nubes, Agnew ha construido un transmisor de ondas ELF, una versión en miniatura de HAARP. Solo estamos utilizando 100 vatios, es muy seguro. Cuando Agnew enciende el transmisor de ondas ELF y empieza a dirigir ondas ELF a la simulación de nube, la nube empieza a ascender hacia el techo de la cámara llevándose con ella la humedad. Bájate para verlo y mira esta capa que está por encima de la antena. La antena está empujando a las partículas de agua hacia arriba, justo lo que hace HAARP. No solo hemos alejado la nube de la antena, sino que la hemos empujado hacia este hueco. Eso es exactamente lo que hace HAARP. Ionizar las partículas y empujarlas hacia el espacio. HAARP es uno de los varios transmisores de ondas ELF que existen en el planeta. Estados Unidos posee y mantiene en funcionamiento 3. Uno en Gacona, en Alaska, otro en Fairbanks, en Alaska, y otro en Arecibo, en Puerto Rico. Rusia tiene uno en Balsisurk, cerca de Nizhny Novgorod, y la Unión Europea tiene uno cerca de Tromsø, en Noruega. Trabajando al unísono, estos transmisores podrían cambiar el clima de cualquier parte del mundo, variar completamente la trayectoria de las corrientes en chorro y provocar enormes lluvias torrenciales o sequías. Incluso los huracanes serían manipulables si con el calentamiento de la atmósfera se produjesen capas de altas presiones que actúan a modo de barrera desviando su curso. El gobierno de Estados Unidos se mantiene firme en su posición de que HAARP es solo un centro de investigación atmosférica, pero se da la circunstancia de que desde su apertura varios expertos han señalado extrañas anomalías en el tiempo, entre ellas inundaciones catastróficas, huracanes y terremotos. HAARP entró en funcionamiento en 1994 y su construcción continuó hasta 2007. En total se conocen 5 calentadores ionosféricos en el planeta, entre ellos HAARP. Es posible que además existan otros 20 calentadores ionosféricos en todo el mundo.